Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar de la valeriana, una planta que a partir de ahora estoy convencido de que vais a introducir en vuestro botiquín, que la vais a tener siempre presente. Os hablaré en este vídeo pues de las propiedades que tiene la planta, a qué tipo de animales es bueno darles valeriana, ya que otros no va a hacer falta, lógicamente a qué dosis tenemos que dar la valeriana y luego qué formas de valeriana tenemos en el mercado, porque tenemos desde aceites, infusiones, hay un montón de formas que os tengo que también que explicar para que podáis aplicar mejor, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí en el vídeo os lo cuento. De entrada, la valeriana tiene una cantidad de componentes fitoquímicos, es decir, químicos naturales, especialmente indicados, ya no solamente para los perros, sino también para las personas. Estos fitoquímicos van a tener como efectos principales, primero, acción como relajante muscular, es decir, la valeriana nos va a reducir el dolor asociado a, por ejemplo, un espasmo muscular, porque relajará la musculatura. Un espasmo muscular, por ejemplo, en un dolor cólico. Un animal que se haya indigestado y que le duela la tripa va a ser candidato a que le demos valeriana. Luego tiene capacidad sedante, es decir, de relajarnos al perro, que ya veremos qué usos tiene esta propiedad, que le vamos a sacar un partido increíble. Luego va a tener también propiedades hipnóticas. Esto nos va a venir muy bien, sobre todo en perros que tienen insomnio. En los perros insomnes, que ya os explicaré qué tipo de perros son más candidatos a esto, la valeriana va a favorecer que concilien mejor el sueño. Luego tiene la capacidad hipotensora. La valeriana baja y bastante la tensión arterial de los perros. Esto, como veremos, será de uso en perros que tienen problemas de hipertensión, perros obesos, perros con diabetes, etc. Luego tiene una capacidad claramente analgésica, es decir, contra el dolor, y antiinflamatoria. No quiere decir que nos evitemos de darle un antiinflamatorio por si tiene un dolor en una pata, por ejemplo, pero sí que va a ayudar a el efecto que tiene el antiinflamatorio. Y luego, por último, tiene una capacidad que mucha gente desconoce de estimular el apetito. Los fitoquímicos que hay en la planta de la valeriana estimulan a que el animal inapetente tenga más ganas de comer. ¿Para qué tipo de perros vamos a dar la valeriana? Pues de entrada está muy indicada para los perros que tengan problemas de ansiedad. En este caso, como la valeriana es tan potente, si ya le estáis dando una medicación para la ansiedad, comentarle previamente a vuestro veterinario si es compatible la valeriana con la medicación que le estáis dando, porque en algunos casos sería demasiada dosis de ansiolítico. Ya de por sí la valeriana tiene mucho poder, pero si por ejemplo no le estáis dando una benzodiazepina, que es lo que más habitualmente se da, pues un perro que tenga ansiedad, por ejemplo el síndrome de ansiedad por separación, es decir, esos perros que cuando te vas de casa se ponen nerviosos, están ansiosos y demás, y que cuando vuelves están o llorando o han destrozado la casa, son candidatos a que los trates con valeriana. Como tiene también, como os he comentado, que tiene un efecto sedante y relajante, la valeriana es un complemento muy bueno y natural en los perros con epilepsia. La epilepsia en el perro, evidentemente, pues hay que dar su medicación habitual, el fenobarbital, pero si podemos reducir un poco la dosis de fenobarbital y compaginarla de vez en cuando con la valeriana, o en casos donde el fenobarbital se nos quede un poco corto, comentándolo con vuestro veterinario y decir, oye, ¿le puedo dar al mismo tiempo al perro valeriana? Perfecto, no creo que os ponga ningún problema, porque pueden tener ese efecto sinérgico. Otro uso muy práctico que tiene, de verdad, de lo que más, es para tratar el miedo. Muchos perros sabéis que tienen miedo a las tormentas, a los rayos, etc. Una forma de reducir la incidencia de estos efectos, de estos castillos artificiales o de estas tormentas sobre el perro y que no tenga tanto miedo, que no le afecte tanto, es darle una infusión, por ejemplo, de valeriana. Relaja mucho y el animal, notaréis,
siempre y cuando también no lo dejéis solo. No es solamente darle valeriana, es darle valeriana, estar con él, acompañarle, pero notaréis que ese miedo y ese nerviosismo asociado a la tormenta o asociado al castillo artificial se reduce notablemente. Luego, por ejemplo, en los perros que tienen demencia senil, uno de los problemas más frecuentes que tiene asociada la demencia senil, os explico en este vídeo en qué consiste la demencia senil, pues es el insomnio. Los perros mayores pues duermen a lo mejor durante el día y luego durante la noche se empiezan toda la noche dando vueltas por la casa. Estos perros van a ser candidatos también a que les deis valeriana, porque les dormirá, les relajará y el animal conciliará mejor el sueño por la noche. Y como estimulante del apetito, pues ya os digo, un perro inapetente, un perro que coma poco y demás, suele estar muchas veces, también es un problema asociado a una situación de miedo, pánico o estrés, pues aparte del efecto inductor del apetito que tiene la valeriana, pues si hay una situación de estrés, el animal se va a relajar y va a comer con un poco más de gana. Ya no te digo nada si encima le pones una comida apetitosa, se va a limpiar el plato. ¿Qué presentaciones podéis encontrar de valeriana en el mercado? Pues la verdad es que hay varias. Yo, para mí, la más indicada es la tintura madre. La tintura madre es, digamos, una presentación líquida en gotas, que es lo que luego me voy a basar para daros la dosis, que es muy práctica de usar. Otra forma es hacer una infusión de valeriana. Una infusión de valeriana, por ejemplo, una taza de 30 o 40 mililitros, vendría a ser la dosis que puede tomar un perro de tamaño medio, de unos 15 kilos. El problema de las infusiones es que no tiene un sabor muy agradable, a los perros no les gusta mucho, y muchos propietarios lo que veo es que acaban haciendo es dándoselo por jeringa. No tiene la practicidad de la tintura madre, lógicamente, pero también es más barato, las cosas como son. O una forma también muy interesante de valeriana es cuando la valeriana veréis que se vende en forma de aceite esencial. Esto viene muy bien, os parece una tontería, pero no lo es, para que cojáis y le frotéis en una zona del cuerpo del perro, especialmente aquí detrás en el cuello, donde pueda olerse pero no pueda lamerse el aceite. Y esto viene bien para hacer que se relaje más todavía, porque emite sustancias que el animal va absorbiendo vía nasal que ya relajan bastante. Y luego ya tenemos las presentaciones en pastilla, que son muy cómodas, no son muy caras, podéis encontrar en el Amazon y demás, pero que bueno, ya ahí la dosis dependerá de cada fabricante, la concentración que tenga, ¿vale? Pasamos ahora a hablar de la dosis que tenéis que dar de valeriana, pero me voy a referir a la forma más práctica, que es la presentación de valeriana como tintura madre. De tintura madre, por ejemplo, en un perro de estos miniatura, de los Mastoid, con que le deis 10 gotas al día es más que suficiente. Para los perros pequeños hablaríamos de una dosis que pueda oscilar entre las 11 y 20 gotas. Si te pasas de una gota o si te quedas corto no va a pasar nada, va a tener el mismo efecto. En los perros medianos hablaríamos de entre 20 y 40 gotas y ya en los perros ya gigantes pues entre 41 y 60 gotas. Y por último, antes de acabar el vídeo, sí que me gustaría haceros alguna serie de advertencias. Normalmente, si tenéis un perro con epilepsia o si tenéis un perro ya con mucha ansiedad, es posible que ya vuestro veterinario os esté recetando algún medicamento. Si es así y queréis dar valeriana, consultarlo siempre primero con el veterinario, porque la valeriana es muy potente. No podéis dar la valeriana ni a perras gestantes ni a perras que estén dando de mamar, porque puede afectar a los cachorros, no nos interesa. No es bueno tampoco que deis valeriana a perros cachorros. En los cachorros no está indicada la valeriana. Y sobre todo, aunque te he dado unas dosis orientativas, no te excedas mucho en la dosis. Una cosa es que te pases una gota, otra cosa es que pienses que vas a tener más efecto dando mucha más dosis, ¿vale? Puedes llegar incluso a producir sedaciones largas y situaciones un poco que te pueden alarmar, ¿de acuerdo? Pues simplemente me queda decirte una cosa. Aquí verás que te pongo un vídeo, pero no es un vídeo, es una colección con todos los remedios caseros que hemos publicado hasta la fecha en el canal,
que te va a ser tremendamente práctico, porque hay remedios caseros para todas las enfermedades que te puedas imaginar, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Gracias, Deu.